No. Dámela. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno, viéndoles a todos acá, qué bueno. Ok, faltan 2 compañeros, pero me imagino yo que en el curso se van a ir uniendo. Ok, jóvenes, iniciamos lo que es la unidad 2, ya directamente lo que es lineamientos más específicos, lo que es el proceso de evaluación, y en la próxima semana pues ya el reconocimiento directo de lo que es la prueba. Ustedes me van a ayudar justamente con el trabajo colaborativo que están realizando, haciendo justamente esa compilación de toda esa información para tener una sola presentación en relación a la WIPSI. Y luego, pues poco a poco vamos a ir conociendo todos los lineamientos para ver la forma en que podamos, pues por lo menos ver un video y cómo podríamos aplicarla, y en el caso de que estemos, ¿verdad?, con un niño, ya con el sujeto directamente. Si hubiera alguna pregunta en relación al trabajo, entonces lo dejamos al final para que podamos ampliarles cualquier duda que ustedes tengan por ahí. Ok, entonces voy a presentar lo que es las generalidades del capítulo 1 de Sattler. Ya a partir de esta información, entonces comenzaría nuestro examen, ¿verdad? Nuestra evaluación de lo que es el segundo examen, valga la redundancia, ¿no? Entonces a partir de este capítulo. Y de lo de Sattler, yo les voy a informar, ¿verdad?, cuál es la parte que vamos a evaluar directamente en la práctica y qué es lo que ustedes tienen que manejar para lo que es igual nuestro examen teórico. En este caso, pues retos en la evaluación infantil. Hoy les habilité el foro y justamente tiene que ver con esto y el caso de Daniel Hoffman. Que sí, por favor, hay que hacer una buena reflexión. Ustedes están iniciando este proceso y no queremos, ¿verdad?, que vayamos a tener varios Daniel Hoffman en nuestro camino. Evitemos eso, por favor, ¿verdad? Perjudicar a una persona. ¿Sí? El foro va a estar habilitado hoy y mañana, ¿verdad? Sí, ya lo habilité el foro. Okay. Sí, exactamente. Gracias. Sí, ya está habilitado para que ya hoy ustedes puedan, pues, compartir lo que es esa reflexión. Este foro es un poquito diferente a los 2 foros anteriores. Este foro va a versar justamente en una opinión de ustedes. No solo quiero un renglón, ni quiero 50 renglones. Traten ustedes de mediar. Es su reflexión, qué es lo que ustedes piensan en torno, aunque no le den seguimiento a los demás compañeros. Quiero su opinión. Y luego ya lo que es la otra participación, ya en ese caso ahí sí, ¿verdad? Va a llevar secuencia en torno a lo que plantean los compañeros para lo mismo que hemos estado planeando en los foros, ¿no? Retroalimentar, ampliar esa información que tal vez el otro compañero tiene y que tal vez nosotros igual no lo sabíamos, pero que él tal vez ahí en el foro nos está informando. Entonces así quedaría ese foro. Yo igual ahí les doy los lineamientos. Y hoy ya tarde, entonces les voy a habilitar para subir el primer cuadro, ya que sería la tarea justamente de esta segunda unidad. Entonces, eso tiene que estar para mañana a más tardar. Y luego, lo que es el trabajo, que ustedes ya me imagino yo que empezaron a ya a socializar con los compañeros. Por ahí creo que Mario me preguntaba en el foro académico, ¿verdad?, cuál era el material. Recuerden ustedes que en los lineamientos, ahí está la información. Entonces es el capítulo 3, ¿verdad?, del manual de aplicación. Y justamente, ¿verdad?, de Sattler, hay un capítulo 13 que está destinado justamente para el reconocimiento de la WIPSI. Entonces, con esos 2 materiales, ustedes van a buscar la información de las subpruebas que les corresponde. Van a elegir
si va a ser una presentación o va a ser un mapa conceptual, dependiendo de lo que ustedes quieran, cómo nos van a socializar. Por ello, mañana no nos vamos a reunir. Bueno, les voy a dejar la hora para que ustedes se reúnan con los compañeros y así pues puedan enviarme antes de lo que es el lunes, si pudieran, si no, pues la fecha tope es el lunes, mandarme ya lo que es su presentación o lo que ustedes tengan como actividad. Entonces eso ya queda a ustedes, el hecho de que puedan socializarlo entre el grupo. Siempre voy a dejar al final unos 5 minutos, ¿verdad?, para cualquier comentario adicional. Ok, entonces iniciamos, jóvenes, retos en la evaluación infantil. Y como el término lo dice, ¿verdad?, para estudiantes, ¿verdad?, y nosotros los profesionales que trabajamos justamente con lo que es un recurso diferente, que son los seres humanos, entonces claro que sí, es un reto el hecho de saber, por ejemplo, a quién vamos a evaluar y con qué lo vamos a evaluar. Como ya lo había mencionado y lo reitero y lo voy a seguir reiterando, no es lo mismo que usted tenga una mesa, usted perfectamente puede conseguir un metro y lo mide con mayor facilidad. Si por ahí se le daña, pues igual lo mandamos a reparar. Pero lastimosamente con las personas no podemos decir eso, ¿verdad? Usted no puede tomar un metro y medir al niño cuánto tiene de inteligencia o medir cuánto tiene de personalidad o justamente cómo podría adaptarse, por ejemplo, a un ámbito escolar o cómo podría reaccionar ante una situación, por ejemplo, angustiante para el niño. Eso no lo podemos medir con un metro. Ya lo habíamos estudiado. Justamente son variables que no las observamos directamente, sino que se infieren a través de lo que son las conductas y en caso particular de la construcción de pruebas, pues todo el procedimiento que ya estuvimos leyendo por ahí en la primera unidad. Entonces, por eso se convierte en un reto y así, por favor, debemos de verlo. Implica una gran responsabilidad. Siempre les digo de que tenemos en nuestras manos la vida justamente de esa persona y lo que nosotros le digamos al respecto o le recomendemos, pues va a incidir en la misma. Ahí nosotros tenemos una buena historia que es el caso de Daniel Hoffman. Solo pensemos en un momento que hubiera pasado, por ejemplo, si ese diagnóstico no se le hubiera dado a este sujeto. ¿Cómo hubiera sido su vida? Hubiera sido totalmente diferente a lo que él vivió, confinado tal vez en escuelas especiales donde tal vez él hubiera desarrollado otro tipo de capacidades, pero por el diagnóstico que se le dio, entonces obviamente se confinó en esas instituciones. Entonces pensemos por favor en ello y reitero, no vayamos a ser parte de tener varios Daniel Hoffman en nuestro camino, todo lo contrario. Si nosotros nos preparamos y dentro de lo que son los pasos nos dan la opción, jóvenes, el hecho de que nosotros podemos decidir si continuar o no ese proceso de evaluación. Ok, con ese preámbulo, entonces nos plantea Sattler, ¿qué habilidades técnicas y clínicas son necesarias para que nos convirtamos en evaluadores clínicos competentes? Ahí hay como unos 15 o 16 que él enlista. Yo solo voy a ir seleccionando por aquí algunos, obviamente todos son importantes, ¿no? Seleccionar una batería de evaluación apropiada. Lo que estábamos mencionando, ustedes desde ya van conociendo, van escuchando de que hay varias en varios ámbitos, ¿no? Pero el hecho de que nosotros tengamos 15, 20 no significa de las 15 o 20, usted las va a seleccionar para aplicarle a ese sujeto, una, dos que usted encuentre, entonces pueden ser perfectamente válidas para lo que nosotros pretendemos evaluar. Miren qué interesante, valorar las propiedades psicométricas, saber, por ejemplo, si esas pruebas son realmente confiables, son válidas. Ustedes ya lo leían en sus líneas de tiempo cuando hablábamos justamente de lo que era la confiabilidad, la validez, si en realidad esa prueba fue construida para lo que pretende medir. Y si no, pues entonces solo el hecho de construir una prueba sin que tenga ningún sentido. Entonces son muy importantes. Además, a partir de la década del 50, en particular en el 54, ya se empezaron a tirar los lineamientos para poder determinar cuáles deberían de ser las características idóneas para una buena prueba psicológica. Otro punto
el rapport. Ese espacio que debe de generarse, tanto de parte de quien aplica como de quien va a ser evaluado. Y no solo el hecho de decir, voy a establecer esa confianza, sino mantener lo que ahí es justamente el reto que nosotros tenemos. Usted puede sentarse con un sujeto, sea mayor, menor, sea un preescolar, etcétera, y perfectamente usted le puede hacer varias preguntas. Él se puede sentir en confianza con usted, puede responderle, pero después de 20 minutitos seguirá manteniendo esa actitud. Después de 50 minutos será igual esa actitud, o después de una hora, hora y media, que es lo que generalmente nos tardamos con las escalas Wechsler, estará en esa misma actitud, estará en esa misma disposición el sujeto. Pues va a depender de cómo nosotros manejemos ese espacio. Entonces, por eso es importante el establecimiento, más allá de ello, el mantener ese rapport. Igual, observar, guiar, registrar la conducta, llevar a cabo evaluaciones informales, ya vamos a ver de qué se trata, las entrevistas justamente a los padres, niños, maestros y a personas significativas, toda persona que nos pudiera dar información en relación al sujeto que nosotros vamos a evaluar, aplicar y calificar pruebas y otras herramientas de evaluación siguiendo los procedimientos estandarizados. Ya sabemos que uno de los materiales importantes dentro de lo que es la construcción es el manual, y debemos aprender a guiarnos por el manual, seguir las consignas, seguir las indicaciones y por ende lo que es la calificación. Vamos a interpretar esos resultados y por ende formular hipótesis. Muy importante lo que es el contexto en donde está el sujeto. Utilizar los hallazgos, ¿no? Todo lo que nosotros encontremos, para más allá de solo decir, este niño tiene este diagnóstico, sino cómo lo vamos a intervenir. Recuerden que no nos vamos a quedar a nivel de un sentido estrecho de lo que es evaluación psicológica, sino todo lo contrario, un sentido amplio. Y lo que nos recomiendan, ¿no?, es generar justamente esa guía que puede llegar al sujeto, ¿verdad?, a hacer o evidenciar un cambio. Comunicar los hallazgos, tanto oral como escrito, es muy importante. Todo lo que nosotros le podemos decir a esa persona. No le vamos a imponer una camisa porque no se trata de ello. Es igual como lo decíamos, nosotros brindamos lo que es un informe de orientación vocacional. Usted le da las recomendaciones. Al final el sujeto toma, ¿verdad?, la decisión, pero si nosotros le brindamos muy bien esa información, entonces es muy probable que tome la decisión correcta. Podemos tener un trabajo en colaboración con otros profesionales, ¿verdad? Esa línea multi e interdisciplinaria es muy importante. Por ahí, de repente, en algún momento nos va a tocar trabajar con un psicopedagogo o con un psiquiatra, dependiendo del área en donde nosotros estemos, con un pedagogo, por ejemplo, o un trabajador social que está haciendo un estudio de caso, un estudio socioeconómico para verificar justamente cómo está el niño. Entonces, son profesionales, ¿verdad?, afines a nuestra área. Esta parte, como ya ustedes lo habían socializado en el foro, los estándares éticos, guiarnos justamente por ello. Y desde este momento debemos hacerlo. Por ejemplo, si nosotros empezamos a ver a un niño, no es el hecho de andarlo publicando la información. Igual, la responsabilidad, el momento y el lugar idóneo para lo que es la aplicación. No hacérsela en el pasillo o no permitirle al sujeto, tenga, aquí está este manual, llénemelo y envíemelo cuando quiera. No, es que no es una guía que cualquiera podría resolver, sino es el sujeto y tenemos que tenerlo controlado porque a veces hay tiempos específicos y hay que observarle lo que es la conducta. Entonces, parte de cómo nosotros nos vamos a manejar desde lo que es la ética. Recuerden que tenemos un código. Una vez que ustedes ya se gradúen, entonces tienen que colegiarse. La mayoría de las instituciones, y así debería de ser, responsables, nos exigen que nosotros estemos afiliados a un colegio y que por ende, pues coticemos, apoyemos también, ¿verdad? Eso garantiza
todos estos principios éticos en nuestra profesión. También, la psicología es una ciencia, no estática, todo lo contrario. Es una ciencia cambiante, es una ciencia en constante evolución y por ende requiere de nosotros estarnos actualizando. Ustedes ven las pruebas. Hoy vamos a reconocer la WIPSI 3, pues es muy probable que cuando ustedes se egresen ya de la carrera, en cualquier institución estén trabajando, por decir algo, con lo que es la WIS 4, o de repente estén trabajando con la WIS 1. Entonces, necesita, ¿verdad?, de nosotros ese constante interés autodidacta, así como lo mencionábamos de Galton, que nadie nos esté diciendo, mire, usted tiene que estudiar, sino que sea parte de nosotros. ¿Verdad? El hecho de que si hemos elegido la carrera de psicología, pues hagamos honor justamente, ¿verdad?, a la misma. Y mantenernos al tanto de las leyes, reglamentos y estatutos, ¿verdad? Es muy importante. A veces nos preguntamos, por ejemplo, en un proceso de si encontramos un niño que está siendo abusado, por ejemplo, en la casa o en la institución educativa o en cualquier ámbito, ¿qué podríamos hacer? Lo vamos a denunciar, nos vamos a quedar callados. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros tenemos ese conocimiento, entonces fácilmente nos podríamos guiar. Esto va de la mano justamente con este principio 13 que nos plantea Sattler, los procedimientos estandarizados éticos. Ok, y así como esto que acabo de leer, pues vamos a encontrar otros, ¿no?, que nos pueden garantizar el hecho de que seamos profesionales competentes. Sattler nos hace reflexión de 6 tipos de evaluación. Los voy a comentar rápidamente. Así nosotros podríamos tomar una decisión dependiendo de lo que en algún momento por ahí nos reporta. Imagínense una institución educativa, de repente le dicen, mire, tengo este niño y tiene dislexia. ¿Qué podríamos hacer? O no sé qué le pasa al niño, se distrae fácilmente. ¿Qué podríamos hacer? O ya tiene el diagnóstico. Ok, ¿qué procede? Entonces va a depender justamente de esos parámetros para nosotros seguir el lineamiento. Por ejemplo, una exploratoria podríamos identificar a aquellos niños que se encuentren en riesgo de desarrollar algún trastorno o una discapacidad, que son candidatos para un programa o que requieren de una evaluación más general. Entonces podríamos utilizar este tipo de evaluación. No así, por ejemplo, cuando requerimos de evaluarse, por ejemplo, para generar una pregunta diagnóstica o acerca justamente de conocer lo que es en sí un trastorno o una enfermedad. Necesitaríamos una valoración detallada de un área en particular. De ahí el término de focalizada o el reconocimiento de aquellos puntos débiles o fuertes en el niño, en este caso, que podría llevarnos a determinar a un diagnóstico. Conocer en realidad, ¿verdad?, por ejemplo, qué es lo que está pasando con ese niño, por ejemplo, a nivel lingüístico o a nivel emocional o inclusive, ¿verdad?, en lo que es el ámbito social. Entonces, para ello nos ayudaría lo que es tener un diagnóstico. Si nos enfocamos en problemas específicos, como por ejemplo una depresión o una dislexia, por ejemplo, podríamos seguir unos pasos, ¿verdad? Y eso nos va a permitir identificar el problema. Entonces, solución de problema. Si vamos en algún momento a esperar cierto tiempo, semanas, meses, entonces podríamos utilizar la valoración del progreso. O si nos enfocamos en las capacidades del niño para adaptarse o que el niño sepa, por ejemplo, cuáles son sus responsabilidades, podríamos generar un tipo de evaluación de orientación y rehabilitación. Entonces nosotros determinamos conforme justamente, ¿verdad?, al proceso que nosotros estemos llevando. Sattler plantea también una distinción que ya por ahí la habíamos mencionado. ¿Cuál es la diferencia? O hace una comparación, bien dicho, entre evaluación psicológica y prueba psicológica. Ya habíamos hablado de los dos términos. La evaluación psicológica abarca una variedad de herramientas clínicas, como procedimientos formales e informales, observaciones y entrevistas. Y lo que es las pruebas psicológicas implican la aplicación y calificación de instrumentos psicométricos que se enfocan en la recolección de datos. En este caso, la evaluación psicológica, tal cual lo plantea Sattler,
No solo es justamente el hecho de tener los datos en particular, sino que incluye tener hipótesis que nos pueden generar justamente un diagnóstico y a partir de ello, ¿verdad? Entonces proponer un cambio. Ese cambio va a implicar un plan remedial, por decir algo, si estamos hablando de los niños. Es normal que en cada valoración vayamos a compartir los hallazgos y recomendaciones con la fuente de canalización. Si nosotros no lo hacemos, en nada estamos. En nada estamos. Porque la persona que se acerca a nosotros necesita tener esos resultados. ¿Para qué? Pues justamente para generarle ese cambio al niño. Si el niño tiene dificultades en lo que es su aprendizaje, pues entonces él está esperando que nosotros le proporcionemos una guía, le proporcionemos ejercicios para justamente compensar esos puntos débiles, ¿verdad? Y que en algún momento puedan convertirse tal vez no en una fortaleza, pero sí en algo que le puede ayudar al niño para avanzar en su desempeño académico, si fuere el caso. En términos, ¿verdad?, muy sencillos, aquí estaríamos hablando justamente, ¿verdad?, de ese proceso que hemos venido mencionando. En ese sentido amplio de lo que es la evaluación psicológica. No solo quedarnos a nivel, por ejemplo, de la aplicación de pruebas, sino que ir un poquito más allá. Usted le aplica la prueba, usted va a generar justamente ese diagnóstico, pero a partir de ese diagnóstico, obviamente va a generar recomendaciones, ¿verdad? Y esas recomendaciones tienen que ser muy específicas para que la persona que a nosotros nos haya buscado, ¿verdad?, para hacerle todo este proceso, entonces pueda tener resultados óptimos después de X tiempo. Entonces imagínense, nos llega un niño a inicio de año, entonces por lo menos dentro de unos 4 o 5 meses, ya usted le proporcionó un primer plancito. El padre de familia se va a sentir muy satisfecho porque ve el avance en los niños. De lo contrario, no tendríamos ningún avance. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque dentro de todo ese proceso tenemos que hacer un análisis para ver que en realidad qué es lo que está pasando. Si está fallando, por ejemplo, el niño en sí porque tiene su dificultad muy marcada, o son los padres, o es la institución, que tal vez la metodología que se está brindando en la institución no se adecua justamente al parámetro que tiene el niño. Entonces es muy probable que genere un cambio, por ejemplo, de institución. Y eso usted se lo tiene que recomendar al padre de familia. ¿Cuáles podrían ser las ventajas o las desventajas de que el niño, por ejemplo, continúe en ese ambiente? Imagínense, hay ambientes en donde las aulas son grandes, aulas, por ejemplo, de 30 niños, en donde es poca la interacción que puede tener con el docente. A una escuela, por ejemplo, en donde solo existan 15 niños, que es mayor la interacción que puede tener. Entonces, en ese sentido, pues se hace un análisis y se generan esos parámetros para recomendar. Ok, la evaluación se fundamenta en elementos particulares. Y en este caso, Sattler habla de 4 aspectos muy importantes. Los denomina pilares de la evaluación. En otras palabras, ¿verdad?, serían el sostén justamente del proceso en sí. Estos 4 aspectos, ¿verdad?, están interrelacionados. Ustedes los leen y ustedes tienen muy buena descripción, ¿verdad?, en ese capítulo de cada uno de estos parámetros. Al momento de que nosotros hacemos, ¿verdad?, toda esa evaluación, entonces llegamos a parámetros, ¿verdad?, en donde justamente esa imagen sea integral, comprensible, significativa y consistente de la misma evaluación. Cuando se habla de medidas con referencia a la norma, creo que ustedes me podrían ya dar un concepto, ¿no?, porque dentro de lo que es la clasificación de pruebas ya lo leíamos y hablábamos, ¿verdad?, de lo que eran las medidas con referencia a la norma y las medidas con referencia a criterio. Inclusive creo que en el examen, no sé si a alguien por ahí le salió, me imagino yo que sí, había una pregunta en donde decía las pruebas
que un maestro coloca a sus alumnos, entonces se rigen por procedimientos estandarizados y normativos. En ese caso, si es cada maestro el que lo está haciendo, entonces decíamos que no tiene ningún parámetro normativo, porque para que sea normativo, entonces es que varias secciones se van a evaluar justamente bajo ese mismo parámetro, que es lo que pasa con las pruebas. Entonces, en otras palabras, ¿no?, estas pruebas, entonces serían las pruebas psicométricas, o sea, que tienen parámetros normativos, en donde hay un grupo al cual se le ha aplicado, se generan lo que son los baremos, sean normas por edad, normas por grado, que así nosotros las vamos a encontrar en las pruebas. Y luego, una vez que nosotros tenemos los resultados de ese sujeto cual hemos aplicado, pues lo vamos a comparar con esa normativa. Entonces, a eso se refieren las medidas con referencia a la norma. Ustedes tienen ahí una mayor especificación en el material, inclusive hasta tienen ejemplos. Ok. Las entrevistas es la información que para nosotros es muy relevante obtener, tanto del niño, por ejemplo, del sujeto o de la persona que nosotros estamos evaluando, así como de los padres, de los maestros o de cualquier otra persona significativa, se hace, por ejemplo, abuelos, tíos u otros parientes que están muy cercanos a ese niño. También en las instituciones educativas, por ejemplo, aquellos compañeritos que son muy cercanos, los maestros, los directores o los maestros guías, etc. Entonces, todas esas son fuentes para nosotros de obtener información. Las entrevistas a veces son instrumentos formales, otras pueden ser muy estructuradas o semi-estructuradas. Generalmente las que nosotros utilizamos, ¿verdad?, tienen una estructura, pero esa estructura es flexible, ¿verdad? Y nosotros obtenemos, más allá de ello, pues la información que nosotros estamos requiriendo. Como les digo, la podemos hacer con los niños, ¿verdad?, la podemos hacer justamente con los padres o con cualquier otra persona u otro ambiente en donde el niño, ¿verdad?, tenga contacto. Entonces podemos entrevistar. Ustedes en el material, ahí tienen inclusive hasta preguntas, ¿no?, que nosotros podríamos obtener respuesta o información de ese niño o de ese sujeto que nosotros vamos a evaluar. Otro sostén de la evaluación son las observaciones conductuales. En este punto, ¿verdad?, es muy importante porque complementa, como ya lo decíamos, pues la información que nosotros hemos obtenido directamente de la prueba, de todas las preguntas que nosotros hacemos al sujeto. Entonces es importante reconocerlo, cómo se comporta en los ambientes que él suele frecuentar. En este caso, por ejemplo, en lo que es su casa, o en la institución educativa o en cualquier otro ambiente que sea pertinente para nosotros realizar la observación. De ahí nosotros obtenemos mucha información, por ejemplo, cómo responde el niño, por ejemplo, ante una situación del estrés, por decir algo. O en una institución educativa, por ejemplo, cómo responde ante el llamado de atención, por ejemplo, de algún maestro o de alguna autoridad superior dentro de la institución educativa. Entonces es muy importante. También, por ejemplo, en un ambiente libre, por ejemplo, en un patio, en donde el niño pues no está el maestro directamente, cómo se comporta. Todos estos elementos, ¿no?, para nosotros dentro de un proceso son muy valiosos. Así como también los procedimientos informales de evaluación. Aunque con esto, Sattler nos hace una recomendación. Debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros vamos a utilizar esa información. De ahí el término, procedimientos informales de evaluación, pero igual son muy valiosos. Entonces quise rescatarles esta misma tablita que Sattler lo describe muy bien. El procedimiento y el propósito. Nosotros dentro de una valoración o dentro de un proceso de evaluación podríamos requerir de unas 2 o 3,
¿verdad? Procedimientos informales. Así, por ejemplo, le voy a leer un par. Vaya, muestras de lenguaje escrito para evaluar, por ejemplo, la amplitud de las habilidades de escritura del niño, como por ejemplo a través de ensayos, trabajos de clase, respuestas escritas a preguntas, exámenes. Entonces nosotros podríamos acercarnos a la institución educativa, si hay y si no, podríamos nosotros generar, ¿verdad?, este tipo de procedimientos para completar nuestra información. Miren qué interesante también, por ejemplo, los expedientes escolares anteriores y presentes. Eso fue también, ¿verdad?, lo que pasó en el caso de Hoffman. No valorarse, por ejemplo, ¿verdad?, o tal vez la terminología que nosotros empleamos para ofrecer información acerca del historial de aprovechamiento, conducta, asistencia escolar. Permite una comparación del desempeño actual con el desempeño anterior del niño. Entonces nosotros podríamos utilizar este material, así como por ejemplo el médico nos puede generar mucha información, por ejemplo documentos de canalización para definir los problemas según los que se observa en la fuente de canalización y asistir a lo que es la elección de la batería de evaluación. Por ejemplo, si de repente por ahí nos dicen el niño fue evaluado recientemente, entonces si ya fue evaluado, podríamos hacer un retest, pero eso, ¿verdad? Ya nosotros teniendo conciencia de ello, por aquello de lo que es el efecto de práctica. Todos estos procedimientos, ¿verdad? Reitero, son valiosísimos, pero debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, de cómo vamos a utilizarlos. Ahí lo menciona Sattler. Podemos, reitero, utilizar dos, por lo menos, unos tres, ¿verdad?, procedimientos que nos pueden apoyar a todo nuestro proceso de evaluación. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda antes de hacer nuestro corte. Ya estamos a menos de 3 minutitos. Algo que les haya llamado la atención. Igual. Licenciada, Uh-huh. usted mencionó ahí, creo que fue al inicio de la presentación, Ajá. cuando dijo de que de la palabra rapport, creo que Uh-huh. era. Quiero Sí. saber qué es eso para quedar yo un poco más claro. Sí, el rapport es justamente un espacio que se va a generar justamente entre la persona que nosotros vamos a evaluar. Es generar confianza, parte justamente de lo que es el comportamiento, el hecho de que nosotros también tenemos que poner mucho de nuestra parte, ¿verdad?, para que la persona pueda sentirse en confianza. En otras palabras, es una especie de empatía, el hecho de ponernos en el zapato del otro para que nos pueda cooperar en ese proceso de evaluación. Ustedes saben que al inicio usted se encuentra con una persona, la saluda y perfectamente el saludo es recíproco, bajo la misma línea. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si usted continúa con esa persona después de una hora que ha estado con él? Si usted le genera nuevamente o le da ese saludo, entonces muy probable que ya no vaya a tener esa misma respuesta. Entonces de eso se trata, de ese ambiente. Por ahí igual en la presentación viene una conceptualización para que todos manejemos, ¿verdad?, qué es el rapport, porque ustedes pues tienen que practicarlo. Ok, Okay. gracias, Lic. Listo. Bueno, entonces, si no hay, nos encontramos en un ratito. Ok, voy a cortar y nos encontramos para finalizar nuestra jornada de hoy.
Okay. Vamos. Ok. Bueno, leíamos acá y decíamos que los procedimientos informales, según Sattler, pues debemos de manejarlos con sumo cuidado. Pero obviamente complementan, ¿verdad?, todo lo que es nuestro proceso formal de evaluación. Usted determina, ¿verdad?, cuáles en el momento pues pueden ser propicios para utilizarlos. Ok. Según Sattler, el enfoque de la evaluación multimétodo pues es justamente lo que nosotros realizamos y nos da parámetros amplios, ¿verdad?, para que tengamos ese conocimiento. Entonces estos son los términos, ¿verdad?, con los cuales pues a partir de este momento ya debemos de irnos familiarizando. Así como preguntaba, por ejemplo, el compañero rapport, ¿verdad?, del hecho de fuente o lo que es canalización, método de, ya eso, ya nosotros, ¿verdad?, para irnos instruyendo en ese sentido. Ok, la utilidad del enfoque multimétodo o la evaluación multimétodo es que nos permite tener amplia información, ¿no?, y nos determina también, ¿verdad?, que esa información no solo la podemos obtener de una o dos personas, sino que puede ser de varias personas. En este primer punto, pues nos menciona cuáles podrían ser esas fuentes para obtener esa información. ¿Cuáles serían esas fuentes de canalización? Aunque parezca increíble, el niño es una fuente de canalización. Él nos podría dar justamente información de lo que está ocurriendo. Y hay mismos niños, ¿verdad?, de que en las instituciones educativas buscan el apoyo. Generalmente, la mayoría, cuando hablamos de fuentes de canalización, pues son los padres, ¿verdad? Los padres llegan justamente porque están preocupados por X situación y pues canalizan al niño. También los maestros cuando están observando un desempeño bajo en el niño, en la parte académica o también en su comportamiento, o ven algunas situaciones emocionales, ¿verdad?, con las cuales están interfiriendo el proceso académico en el niño, entonces también ellos pueden ser una fuente, ¿verdad?, para proporcionar información, así como también otros miembros de la familia. A veces toca inclusive hablar con los abuelos porque los abuelos están responsables directos de lo que es el niño o del adolescente, sea cualquiera, ¿verdad?, que nosotros vamos a evaluar. También otra fuente de datos pueden ser los expedientes y valoraciones anteriores del niño en este caso o de la persona que nosotros vamos a evaluar. ¿Cuáles son los métodos que nosotros vamos a utilizar? Pues ya los leíamos por ahí. Vamos a requerir de las medidas, ¿verdad?, con referencia a las pruebas. ¿Qué pruebas vamos a seleccionar? Pues aquellas, como ya leíamos, que Sattler nos recomienda que sean confiables, las pruebas que sean válidas y que nos garanticen un buen proceso. Realizar entrevistas, justamente igual, a las personas que nos pueden proporcionar datos fidedignos en relación a esa persona que nosotros vamos a evaluar. Podemos observarla, ya lo mencionábamos, en los diferentes ambientes y podemos utilizar un par de procedimientos informales, ¿verdad?, para tener nuestra información y realizar nuestro proceso. ¿Y qué áreas vamos a evaluar? Pues generalmente en un proceso no solo evaluamos un área, sino que evaluamos varias. Generalmente evaluamos inteligencia, atención, memoria, habilidades visuales, auditivas, motoras, funcionamiento socioemocional de la personalidad. Entonces ven ustedes que es amplio
¿verdad? No solo es un área en particular, a menos que justamente la fuente de canalización requiriera eso en particular. A veces el padre de familia puede decir, no solo necesito conocer cuál es la capacidad intelectual de mi hijo. Ok, si ese es el caso, pues entonces nosotros solo vamos a evaluar un área. Pero, por ejemplo, a los niños, cuando van a ingresar a lo que son los ambientes educativos, a veces se les realiza una evaluación de madurez. En esa evaluación de madurez, ¿verdad? Se evalúa inteligencia, se evalúan cómo están los procesos de atención y memoria y lo que es la parte también de madurez directamente, ¿verdad? Cómo está justamente esos procedimientos de lo que es el aprendizaje en el niño. Entonces son varias áreas. Una vez que ya nosotros tenemos, jóvenes, toda esta información, vamos a generar los resultados, ¿verdad? A partir justamente de lo que la prueba nos va guiando. Todo lo que nosotros vamos a generar como resultado es producto de lo que el mismo manual nos ha indicado cómo realizar ese proceso de calificación de la prueba. Una vez que ya nosotros tengamos esos resultados, que tengamos toda esta información, entonces vamos a proceder justamente ya a dar nuestro diagnóstico, que en realidad tiene el niño. Y si ustedes se fijan, por eso se habla de multi, porque son varias la información. No solo es el hecho de decir, bueno, ya tengo la WIPSI aplicada, ¿sí? Tengo la capacidad intelectual del niño, pero desconozco justamente los parámetros en los cuales se ha desarrollado el niño. No tengo otra fuente de información, solo lo que me da la prueba directamente, esa medida con referencia a la norma. Eso igual es limitante. Nosotros debemos de tener las otras fuentes, que sería la historia de ese sujeto y las observaciones. Teniendo todo ello, entonces ahí sí, damos nuestra impresión, damos nuestro diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, pues vamos a generar las recomendaciones. Que esto es justamente lo que la institución educativa está requiriendo al momento de que manda a hacer una evaluación, o igual el padre de familia cuando manda, por ejemplo, a su hijo adolescente a hacerse una evaluación, porque lo ve muy inquieto, no sabe qué es lo que tiene, entonces está esperando que justamente le proporcionen ciertos parámetros para empezar a cambiar de actitud en el caso, ¿verdad?, de que quiera apoyarle en ese proceso al niño. Eso va a depender, ¿verdad?, justamente de esas impresiones que nosotros tengamos o el diagnóstico para generar las recomendaciones. Y todo esto, Sattler lo resume en 11 pasos del proceso de la evaluación. El primer paso es revisar la información de la canalización, ¿ok? Llega el padre de familia, está muy inquieto porque la institución educativa le ha informado que el niño tiene un bajo desempeño, ¿ok? Entonces, en ese caso, pues viene el profesional y revisa toda esa información. Una vez que él tiene toda esa información, este segundo paso es muy importante. Fíjense qué interesante. Decida si acepta la canalización. ¿Qué significa esto? Si usted va a continuar con el proceso. Esto, si usted no se siente, no es que sea capaz, sino que en algún momento puede sentir algún prejuicio, por ejemplo, o en algún momento ese mismo prejuicio puede incidir en un sesgo en los resultados de nuestra evaluación, entonces tome la decisión y diga no y páselo a otro profesional que en realidad sí le va a poder ayudar a ese sujeto. Esos jóvenes es perfectamente válido y la ética nos ampara en ese sentido. Todos los casos que nos lleguen, en algún momento nosotros podríamos decir no, se lo voy a recomendar a otro profesional, a un colega, ¿verdad?, que tal vez tiene estudios en ese sentido y le va a poder apoyar. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte aceptar
ese proceso sin tener el conocimiento debido o el tiempo o el espacio apropiado para poder generar justamente todo ese proceso. Aquí va implícito, por ejemplo, toda la parte de que el padre de familia tiene que conocer cómo se va a realizar ese proceso. ¿En qué ambiente se ha dado? ¿Cómo está funcionando el niño? Y también parte de lo que son los honorarios. Entonces, todo ello va en ese sentido. En cuanto a lo que son los honorarios, como decíamos, nos rige una ley y están justamente ya determinados, ¿verdad? Ya están determinados. De repente, si nosotros queremos, ¿verdad?, hacer una evaluación, pues ya hay justamente un costo que ha sido pues establecido ese arancel para que nosotros podamos manejarnos bajo esa misma línea, ¿verdad? Que no vaya a ser un psicólogo, por decir algo, que vaya a cobrar un proceso de evaluación 3.000 empiras a otro colega que vaya a cobrar 5.000 empiras un proceso. Entonces eso nos va a garantizar, ¿verdad?, de que todos pues andemos en esa misma línea. Si usted decide, si acepta el proceso, pues entonces continuaría con el siguiente paso: obtener la información pertinente sobre los antecedentes, ¿ok? Ya una vez que nosotros tenemos, ¿verdad?, todos los parámetros, pues ok, buscamos más información justamente con el niño o con cualquier otra persona. En el paso 4, significativas, procedimientos de entrevistas que nos pueden ayudar. Observar al niño en todos los entornos, que es muy importante, ¿verdad? El mismo padre de familia nos puede apoyar a que nosotros lleguemos a la institución educativa y podamos observar al niño, ¿verdad?, en el ambiente. Es diferente que nosotros lo tengamos en una clínica, por ejemplo, a que el niño esté en ambiente de casa, por ejemplo, cómo se comporta con sus hermanos o con sus compañeros o hasta con el mismo docente. Una vez que nosotros tenemos toda esa información, entonces vamos a seleccionar y aplicar una batería de pruebas, ¿verdad?, dependiendo de toda esa información que nosotros tengamos. Si requerimos inteligencia en la parte emocional o en cualquier otra área, entonces buscamos pues las pruebas que se van a adecuar en cuanto a tiempo, en cuanto a los requisitos justamente de ese niño que nosotros vamos a evaluar. Teniendo toda esa información, ok, procedemos a interpretar los resultados. Vamos a desarrollar estrategias, recomendaciones. Vamos a escribir nuestro informe. Una vez que nosotros hemos escrito nuestro informe, que va a depender, ¿verdad? A veces los informes nosotros los escribimos estrictamente técnicos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si yo lo leo, lo lee el colega, pues perfectamente le puede entender. Pero también nosotros tenemos que contextualizar los informes. ¿Qué significa esto? Que debemos escribirlos también al nivel del lenguaje para que la persona entienda lo que nosotros estamos transmitiendo. Entonces hay informes que nosotros los escribimos sencillos. Yo creo que ustedes han escuchado en algún momento los informes devolutivos, que son informes, ¿verdad?, que vienen con un lenguaje que la persona que lo va a leer pues va a entender. Si usted lo va a enviar a la institución educativa y garantiza de que hay un profesional de la psicología, pues usted lo escribe técnico. Si no, entonces lo escribe a un nivel que sea entendible para la persona, ¿verdad? Obviamente que necesita conocer de ello. Luego, nos vamos a reunir con los padres, con los niños o con los interesados, dependiendo de quién nos ha generado. Por ejemplo, acá en este paso 4 que decíamos, otras personas significativas, si son los padres, son los abuelos o cualquier otra persona. También es importante hablarles de los aranceles, hablarles justamente de lo que es la parte económica, si es que ellos van a apoyar en el proceso. Entonces es muy importante también que ellos conozcan lo que son los resultados. Y una vez que ya nosotros nos hemos reunido, ok, entonces vamos a realizar un seguimiento de las recomendaciones. Y si es necesario, pues vamos a llevar a cabo una reevaluación. ¿Qué significa esto? Después del tiempo prudencial, vamos a evaluar para ver si en esos 2 o 3 meses, esas recomendaciones que nosotros hemos generado, entonces van a tener resultados. Por aquí les bajé, creo que era del paso 5, si no me equivoco, cuáles son algunas preguntas que debemos de tomar en cuenta al revisar una prueba de medición.
cuál es el nombre de la prueba, cuáles son sus autores, todo lo que hemos estado mencionando, la ficha técnica, cuándo se publicó, cuál es el propósito, por ahí, por ejemplo, cuál es el grupo de estandarización, se presentaron datos del desempeño, se ha revisado recientemente la prueba, todo esto nosotros debemos de conocerlo. La prueba es adecuada, la editorial proporciona justamente todo lo que es el material, el manual técnico, el manual incluye las pautas de interpretación, existe una forma alternativa disponible, qué precio tiene la prueba, cuánto tiempo lleva, la información acerca de la calificación, cuáles son las puntuaciones estandarizadas que se utilizan, cuál es el rango de puntuaciones, cómo se califica, si se califica manual o por computadora, y si se genera por computadora, pues qué paquetes se requiere utilizar. Y para el niño, ¿qué requisitos necesita el niño para poder llevar a cabo esa prueba? Necesita tener ciertos conocimientos, ¿ok? ¿Se podrá o no se podrá aplicar? ¿En qué idioma o modalidad? ¿Qué adaptaciones se han hecho? El nivel de vocabulario, si el niño lo va a entender. El niño cuenta con alguna limitación física. ¿Qué tanto se puede ver afectado por prejuicios? Y los materiales de la prueba son interesantes. Y si la prueba es adecuada para aplicarse en forma grupal e individual. Entonces ven ustedes todo lo que nosotros necesitamos conocer en un proceso de evaluación. No solo es el hecho de decir, voy a aplicar tal prueba, debemos de reconocerlo. Y les quiero leer por acá unas 3 diapositivas más. Todavía nos quedan por ahí 4 minutitos. Ok. Como evaluadores jóvenes. Ok. Preparación y competencia en el tema y en la prueba. Seguimiento cuidadoso de las instrucciones. Atención tanto a la instrucción impresa como al comportamiento en la tarea. Está en relación al niño. Por ahí, ¿qué actitudes debemos de tener? Ok, paciencia, simpatía, evitar manifestaciones de efusividad o sobreprotección. Eso nos ayuda mucho para mantener el rapport. Generar una atmósfera cálida y amistosa. Mantener el control, el rapport, mantener el interés del niño y motivarlos a esforzarse al máximo. Ok, ¿qué es el rapport? Que era lo que preguntaba por ahí el compañero. Es ese espacio en el que 2 o más personas sienten que están en sintonía psicológica. Hay una especie de empatía, el hecho de ponernos, ¿verdad?, en sintonía con el otro, porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. ¿Qué incluye el rapport? 3 componentes muy importantes. Atención mutua, fíjense bien, atención mutua. No solo de la persona que vamos a evaluar, sino de nosotros. Actitud positiva mutua. Estamos pidiendo que el sujeto tenga actitud positiva, pero nosotros también debemos de tener esa actitud. Y la parte de nuestro comportamiento. Recuérdense que este punto es muy importante, lo que es nuestro lenguaje corporal. Ya todos lo sabemos y ustedes lo han estudiado muy bien en psicología social. A veces expresamos más a través de ese lenguaje corporal que lo que nosotros podemos decir en lo que es la parte oral o verbal. Entonces tengamos, por favor, mucho cuidado. Si se unen esos 3 elementos, entonces conjugamos lo que decíamos, ese espacio, el hecho de que esa persona con la cual nosotros estemos se sienta muy bien. Así como inició, obviamente después de 1 hora y media, tal vez obviamente un poquito cansado, pero igual actitud, ¿verdad? Satisfecho, conforme. Ok, ¿cómo, Nancy? Le escucho. Ah, sí, perfecto. Sí, ya aquí ya está. Ok, aquí lo voy a dejar para que no perdamos. Ok, aquí lo dejo. Ya se puede retirar. Yo hago el cierre ya. Entonces, para que no perdamos nada por parte, ok, a usted, muy importante. Y a partir de ese momento, entonces, hacia eso debemos dirigirnos. Que lastimosamente, por la condición en la cual estamos, pues no van a tener oportunidad ustedes de hacerlo con un niño directamente, pero sí con algún compañero, ¿no? En algún momento sí lo vamos a hacer.
Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Si no, por hoy, por aquí quedaríamos. Y el día lunes, pues termino ahí mi presentación e iniciamos, ¿verdad? Ya directamente con lo que es la WIPSI versión 3. Licenciada. ¿Sí? Ay, disculpe. Quería preguntar solamente para corroborar con ¿Sí? la información que estamos haciendo grupalmente. Usted Ujú. dijo que era del capítulo 3 en el manual ese Manual de aplicación. La prueba tiene 2 manuales. Hay un manual de aplicación y hay un manual técnico. Entonces es del capítulo 3, en donde están las instrucciones directas de aplicación. Ok. Sí. Listo. Y el capítulo 13 de Sattler, que les proporciona todo lo que es la fundamentación de la prueba. En Sattler tenemos las 14 subpruebas que conforman justamente la escala. Y cada una de ellas tiene todos los aspectos que les señalo. La fundamentación, lo que es la parte de la confiabilidad, la validez de la prueba, procedimientos de instrucciones en cuanto a lo que es la inversión, en cuanto a lo que es el punto de inicio y en el caso que se aplicara la descontinuación. Todo eso ustedes lo tienen en Sattler. Entonces solo es de que rescaten lo que corresponda a cada una de las pruebas y lo ubiquen pues en una presentación, en una infografía, en un mapa conceptual, qué sé yo. No sé qué actividad van a elegir para que pues lo veamos la información pues más amena. De eso se trata. Ok, que está bien. Ok, Mario.